mucho al gobierno regional por esta oportunidad. La verdad es que es algo que yo había soñado hacer hace mucho tiempo, ¿no? Porque soy realmente un fanático de esta parte del Perú, esta parte que va desde Chiquián, Churín, Andajes, Ollón, eh, seguramente porque mis ancestros son de la sierra, solo que de Cajamarca, ¿no? Yo me he criado en Lima, fue primera generación de limeños, pero con antecedentes de la sierra por sus cuatro costados, ¿no? Los cuatro abuelos son de ahí y yo he tenido un poco la tradición, la cultura de la sierra en mi casa, ¿no? Entonces, seguramente por eso también me incliné por un área, ¿no?, de la sierra para estudiar cuando era estudiante de historia. Eso está explicado en el libro que acabo de publicar de manera personal, ¿no es cierto? Y que está avisado en Facebook además, ¿no? Pero un pedido para el profesor Luis Rosado. Antes de comenzar estas palabras, quisiera que muestre el mapa de la independencia, el mapa de su exposición. ¿Sería posible? Ven ustedes entonces la parte rosada, ¿no es cierto? La parte rosada, y arriba dice Chiquián, Chiquián, después más abajo Tiquios, Cajatambo, Ámbar, Andajes, Churín. Esto, en el momento en que San Martín llega a las costas del Perú, este espacio se llamaba Partido. Era una provincia, se llamaba Partido en ese momento, este espacio que ustedes ven en rosado, delimitado, ¿no es cierto? Y formó parte en la época de las intendencias, de la intendencia de Tarma, ¿no? Era ya un partido de una intendencia, una entidad, las entidades organizativas, territoriales de la época de los Borbones. Pero bueno, ahora sí podemos salir del mapa, solo quería que lo vieran, que lo fijen. Ahora, lo que yo primero quiero expresar acá es que esta charla va a ser, no me van a ver el rostro casi, van a ver el mapa que yo he preparado. Yo voy a explicar este mapa, es un mapa geográfico, también en parte político, para poder entender y hacer pues lo que podríamos llamar una especie de máquina del tiempo, e irnos desde el presente o desde San Martín hasta el siglo X después de Cristo, o sea, al intermedio tardío y al horizonte temprano. Estamos hablando de una historia de larga duración, como diría el historiador francés Brodel. Esa es mi idea, ¿no? Ver este territorio que ustedes han visto, histórico, en larga duración. Y para ello requerimos de la herramienta de la geografía. Un poco, yo voy a cada paso intentar apoyarme en este mapa para poder explicar a lo que me estoy refiriendo, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene la palabra Cajatambo, por ejemplo? ¿De dónde viene la palabra Andajes? Eso está explicado por las fuentes. Es un trabajo, quiero también destacarlo, que no se ha podido hacer sino hasta la década de los 80, por una sencilla razón, porque las crónicas son muy parcas sobre Cajatambo. Me refiero a las crónicas clásicas, ¿no? Por ejemplo, la de Pedro de Cieza de León. Entonces, había que ir a los archivos para ver los manuscritos de los siglos XVI y XVII. Y yo tuve la fortuna de vivir 2 años en Sevilla, apoyado por el gobierno español, también por la Católica, donde yo estudié, y donde pude recoger mucha documentación. Ojalá, por cierto, alguna vez esas referencias que están en mi tesis puedan ser, lo digo como idea, puedan ser transcritas completamente en algún libro sobre la historia colonial de esta región, de Cajatambo. Sería una idea muy bonita, la verdad, de transcribir completamente los documentos, no solamente referirnos a las citas que yo he sacado. Y no solamente el archivo de Indias, también el archivo del Palacio Real de Madrid, el Archivo Nacional de Madrid. Tenemos también en el Perú el Archivo General de la Nación, el archivo de la Biblioteca Nacional, la sección de manuscritos, que es muy importante. Por mencionar los principales, también el arzobispal, aunque el arzobispal ha sido más visto en función del tema de la llamada extirpación de idolatrías, o sea, la evangelización violenta que hubo en los siglos XVI y sobre todo XVII.
¿no? En esta área especialmente, ¿no? Y entonces, repito, este trabajo, esto que van ustedes a escuchar, es producto de una penosa recopilación, de identificación de documentos escritos en el siglo XVI y XVII, que han permitido reconstruir en líneas generales esta historia fascinante de este territorio. Por cierto, lo mismo se puede hacer con todos los otros 70 o 71 corregimientos del Perú, ¿no? Es decir, tomar el territorio y hacerle la historia en profundidad. Yo espero que esta actividad, este trabajo, esta ponencia, el libro que he publicado, inspire a los jóvenes historiadores para que hagan lo mismo, ¿no? Con los diferentes corregimientos de la época, porque, ojo, en esos corregimientos está el origen de nuestras circunscripciones, está el origen de nuestra división territorial. En este proceso del virreinato está el antecedente de la imagen territorial del Perú que tenemos ahora. No idéntica, pero es el antecedente. ¿Por qué? Porque en el mundo prehispánico, como van ustedes a ver, la organización espacial era diferente. Esto es muy importante. Nosotros hemos heredado ahora una visión europea, ¿no? Con límites precisos, como aparece en el mapa de la independencia, ¿no? Hasta aquí es la provincia de Cajatambo, ¿no? Bueno, esa noción no se daba en el mundo andino, en el mundo prehispánico. En el mundo prehispánico había una muchísimo mayor difusión de la población, ¿no es cierto? Y otro tipo de ocupación territorial, con el objeto de aprovechar el máximo número de pisos ecológicos de la geografía peruana. Entonces, ojo, la importancia de esta reflexión es no solo remontarnos al pasado, porque creo que a todos nos gusta remontarnos a nuestras raíces, sino también tratar de explicarnos cosas del presente, ¿no? Cómo es que, repito, incluso ciertos nombres tienen una explicación histórica. Los corregimientos eran provincias, eran las provincias, y se llamaban corregimientos porque a su cargo, estaban bajo el mando de corregidores, en este caso de corregidores de indios, porque también había en las ciudades corregidores de blancos, españoles, ¿no? En este caso eran los corregidores, porque había población indígena, el corregidor de indios. Este corregidor era un juez, pero también era una autoridad política, una autoridad militar, administrativa. Veía el tributo, por ejemplo, organizaba la mita. Entonces, y además en el caso de Cajatambo, el corregidor vivía en el pueblo de la Magdalena de Cajatambo. Entonces, de ahí el nombre general de este territorio, Cajatambo. Digamos, la etimología es que el corregidor, digamos, corregía los comportamientos ilegales, ¿no? O sea, es un poco la idea, es una institución española, como muchas instituciones españolas que se van a implantar, van a perdurar o desaparecer, como en este caso el corregimiento del corregidor, en el territorio de Cajatambo y en el resto del área andina. Bueno, ahora sí voy a permitirme poner el mapa para poder explicar las cosas con mayor detalle. Y primero, no sé si pueden seguir en el cursor, esto es muy importante, ¿no? Ustedes recuerdan la imagen que tuvieron del mapa de la independencia. Habiendo visto el mapa de la provincia de Cajatambo en el virreinato, en la época de San Martín, vean el mismo territorio, que es el mismo territorio, pero en el mapa que he preparado del siglo XVII. ¿No? Veamos, en este caso, la frontera de Cajatambo era otro corregimiento, el corregimiento de Huaylas. Arriba está Conchucos, que no se ve. Ven el cursor, ¿no es cierto? ¿Se ve? Se ve el cursor que se mueve ya. Esta es la frontera del corregimiento. En este caso, Huaylas, corregimiento de Huaylas, arriba no se ve, Conchucos. La cordillera inmensa que hay acá, el Yerupajá, la cordillera de Huayhuash, que separaba Cajatambo de los corregimientos de Guamalíes y de Tarma. Y seguimos bajando. Este corregimiento no era costeño, se paraba en la costa. Ven ustedes, aquí está el río Pativilca, por ejemplo, y aquí, digamos, vamos hasta el río Huaura, hasta abajo, y esto es lo que, hasta ahí iba el corregimiento. Allá al otro lado estaba el área de Checras, de la provincia o corregimiento de Chancay, ¿no? Entonces, vemos entonces que el corregimiento de Cajatambo estaba formado hacia el oriente por la gran cordillera que lo separaba de Guamalíes y de Tarma,
y hacia el sur, y eso es muy importante, hacia el oeste, eso es muy importante, hay que fijarlo. Ustedes vean las partes verdes. Esta parte verde, ¿no? Es la parte que se llama Chaupiyunga, que es una zona, un área, usando la terminología geográfica, una zona cálida cercana a la costa, donde se producían frutas, se producía maíz, se producía la coca de variedad costeña, ¿no es cierto? Y este espacio, Chaupiyunga, contrastaba con el espacio serrano propiamente dicho, donde se producía, donde había gran producción ganadera, había muchos auquénidos, se producían papas, en fin, ropa. Era, digamos, es claro ver la diferencia entre el ámbito serrano propiamente dicho y el ámbito Chaupiyunga, que está colindante con la costa. ¿Ya? Eso es crucial para entender, digamos, esta presentación, ¿no? Primero saber con qué corregimientos limitaba, ¿no es cierto? Y no olviden ustedes que aquí a la derecha arriba tenemos el mismo mapa, pero montado en un mapa actual. Ustedes verán acá que limita ahora con A, digamos, si existiera el corregimiento, formaría parte de Ancash, una parte de Ancash y otra parte del departamento de Lima. Más o menos hasta aquí sería Ancash, ven ustedes el cursor, y en la parte de abajo, Cajatambo, Andajes, Ollón, es el departamento de Lima. ¿Ya? O sea, era un territorio montado en lo que ahora son los departamentos de Ancash y de Lima. ¿De acuerdo? Eso para tener claro. Pero el Cajatambo que conoció San Martín fue este, no el actual. Fue este, que incluía Chiquián, que incluía Ocros, no solamente Cajatambo y Ámbar, no solamente Andajes y Churín, sino también esta parte norte. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se divide? Más o menos en 1916, la parte de Cajatambo y la parte que incluía Ollón en esa época, se pasó al departamento de Lima. En 1916 recién, ¿no? Se pasa, repito, lo que ahora es Cajatambo al departamento de Lima. ¿Ya? Pero no olvidemos esta unidad ancestral, ¿no? Seguramente ahora se ha roto mucho por la división administrativa, pero la división ancestral incluía todo este territorio. Eso está muy claro, ¿no? Esos fundamentos son piezas para poder entender lo que sigue, ¿no? Me parece muy importante. Ustedes, sobre todo creo que es interesante porque ustedes conocen mucho más que yo el detalle del territorio. Yo he tratado en lo posible de irme en bus, además, en los 80, ¿no? Es muy diferente que ahora, ¿no? Había menos carreteras, había más precariedad, pero igual yo traté de ir en bus y en carro y en Acémila por la mayor cantidad de lugares del área, ¿no? Más o menos. Y este mapa, por cierto, lo he hecho con la ayuda de un geógrafo de San Marcos, Kevin Ritchie, que me ayudó a hacer la proyección geográfica, ¿no? Que es fundamental, como ustedes ven. Ahora, ya hemos explicado entonces la parte, el marco. Entonces, en pocas palabras, considerando el mapa de hoy, pues el viejo Cajatambo es lo que hoy son las provincias de esta zona la zona de Chiquián, Ocros, Cajatambo y Ollón. Más o menos corresponde a lo que hoy es esto. Entonces, y les dije además que el nombre del corregimiento era porque el corregidor residía aquí. Ahora vamos a hacer el zoom. Residía en el pueblo de la Magdalena de Cajatambo, ¿no? Cercano a las minas de Colquechanca. No sé si, esas sí no sé si existirán hasta ahora, pero las minas de Colquechanca eran minas de plata, ¿no? Ahora fueron explotadas en el siglo XVI y en parte del siglo XVII. Entonces, y también estaba el obraje de San Juan de Astobamba. El nervio, el punto central del corregimiento, estaba en la Magdalena de Cajatambo, que era, repito, el lugar de la residencia del corregidor. ¿Ya? O sea, eso también es otro detalle muy importante. Ahora vayamos al tema de la charla, al tema de fondo. ¿Quiénes habitaban este territorio que he mencionado antes de los incas incluso? Antes de los incas. Nosotros los peruanos tenemos la idea de partir la historia en antes de los españoles y después de los españoles. Yo creo que es incorrecto.
Yo creo que hay que hablar de antes de los incas, porque los incas fueron muy recientes. Los incas ocuparon el territorio en un siglo, siglo y medio como máximo, ¿no? Eso pues no es nada en la escala de la historia andina, que es una escala de 5.000 años, como ustedes saben, ¿no? Entonces, obviamente que los incas no dijeron eso, ¿no? Los incas se presentaron como que ellos eran los que tenían toda la herencia andina, pero ahora sabemos que no es así. En otras palabras, los incas controlaron los grupos étnicos de esta área. Y ahora vamos a ver el detalle de cómo pudo haber ocurrido este control, ¿no? Digamos, hablemos de estos pueblos pre-incas, y claro, que se mantuvieron con los incas, ¿no? Más o menos, en líneas generales, digamos, y vamos a checar un poquito el mapa para que se vea, el espacio de Cajatambo estaba integrado por 3 conglomerados étnicos de parentesco, ¿no? El primer conglomerado era esta de aquí, que ustedes ven, que era el ámbito de la provincia, bueno, también le decían provincia, es una manera más restringida de llamar provincia, el ámbito de Lampas, el ámbito de Lampas. Estamos hablando del ámbito donde ahora está Chiquián, donde ahora está Ocros, ¿no? El ámbito de Lampas. Esta fue, digamos, es el primer espacio étnico. Esto está más o menos entre los ríos Fortaleza y Paramonga, aproximadamente, abrazados por estos 2 ríos. Al sur del río Paramonga está otro espacio étnico, que es el espacio de Cajatambo y Ámbar. Ahora después voy a detallar, no se preocupen. Pues hay una cordillera montañosa aquí que no he identificado bien, pero al otro lado de la cordillera está el ámbito de Andajes. El ámbito de Andajes, donde ahora están Ollón, Churín, en fin, ¿no? Digo ahora porque, ojo, otra cosa muy importante es que los pueblos que vemos ahora son pueblos españoles. José María Arguedas, en los años 50, viajó a España a hacer un trabajo, tiene un libro célebre que se llama Las comunidades de España y el Perú, ¿no? Donde él, siendo, como ustedes saben, pues, gran indigenista, él debió reconocer que los pueblos de indios del Perú, los pueblos ancestrales, son pueblos de planta y de raíz europea, incluso con cargos europeos como los alcaldes. Los alcaldes no son andinos, son españoles, ¿no? Entonces, solo que eso se mezcló con las tradiciones locales, por cierto, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando estoy hablando del área de Lampas, del área de Cajatambo y del área de Andajes, antes de los incas y durante los incas, estoy hablando de lo que ahora se llama en esa área pueblos viejos. Esos pueblos que están en los cerros, de piedra, que son, por cierto, atractivos turísticos, ¿no? Abandonados, ¿no? Esos eran los pueblos viejos. Y ahora vamos a ver por qué se abandonaron, ¿no? Entonces, repito, los pueblos que vemos ahora son los pueblos de la época española. Pero ahí fueron concentrados los habitantes que antes poblaban los pueblos viejos que encontraron los españoles y los incas antes, ¿no? En Lampas, en Cajatambo y Ámbar y en el ámbito de Andajes. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué investigaciones arqueológicas se han hecho? Bueno, hasta donde yo sé, no sé si en estos 30 años ha habido cambios, ¿no? Pero hasta donde yo sé, y limitándonos al ámbito de Andajes, o sea, donde está Churín, donde está Pachangara, donde está Rapaz, donde está Ollón, en ese ámbito, no en Cajatambo, sino en el ámbito de Andajes, en la década de los 80, la expedición científica polaca a los Andes hizo investigaciones etnohistóricas y arqueológicas. En un pueblo viejo que se llamaba Andamarca, me explicaron que era cerca del actual Andajes y cerca del actual Huacho sin Pescado. Me refiero a esos pueblos de piedra abandonados. Estos polacos sacaron una viga de madera, y sacaron una muestra de ahí y lo sometieron a una datación radiocarbónica. Aplicaron el carbono 14. El resultado fue que la antigüedad de esa viga era
aproximadamente del 1160 después de Cristo, o sea, era de la época de las cruzadas en Europa, ¿no? Era el siglo XII en ese momento, 11, 12, ¿no? Ahora, esto para este ámbito de andajes. Además, estos polacos encontraron que había una tradición, no solamente de construcción de ciudades de piedra, como Huacho sin Pescado, por ejemplo, ¿no? Sino también una tradición de cerámica. Eran pueblos que tenían su propia tradición. Repito, antes de los incas, es muy importante esto, antes de los incas había, por ejemplo, una variante de cerámica con rayas rojas, ¿no? Otra cerámica con hoyuelos, ¿no? La de fajas rojas se llamaba variante Andamarca y la de hoyuelos y ranuras se llamaba variante Quillahuaca. Eso está detallado en las publicaciones que hicieron los polacos en ese tiempo y están citados en mi tesis. Yo creo que sería bonito que el gobierno regional rescate estas publicaciones para que muestre, digamos, estas piezas, por lo menos los dibujos de la tradición que los polacos llamaron kallash. Así le pusieron arbitrariamente, pero así la llamaron, kallash. Es una tradición anterior a los incas, ¿no? Ahora, esto es una primera aproximación. Otra idea fundamental para entender la historia de la región antes de la llegada de los incas es la división general de la población, no específica en ayllus, sino la división general, en dos tipos de población, que de repente todavía se identifican, no sé. Los yacuaces y los guaris. Los yacuaces y los guaris estaban dispersos, los yacuaces más hacia la sierra y los guaris más hacia la costa, hacia la Chaupilunga, estaban dispersos desde Huarochirí hasta Cajamarca. O sea, en otras palabras, no solamente había separación de yacuaces y guaris acá, lo había también en el corregimiento de Chancay, lo había también en lo que será el corregimiento de Huaylas. ¿No? Entonces era una división antigua que superaba los límites del espacio que estamos estudiando. Estos yacuaces eran los pobladores nuevos, advenedizos, habían llegado del interior, ¿no? Era una oleada reciente del siglo XIII aproximadamente, a 150 años antes de la llegada de los incas nada más, que eran ganaderos, eran cazadores especializados. Nunca bajaban más abajo de los 3.000 metros de altitud. Tenían horror por las quebradas de los ríos, fuente de las picaduras de insectos, ¿no? Entonces eran pueblos eran pueblos ganaderos. Les decían los yacuaces y adoraban el rayo, el dios de ellos era el rayo, Liviac, así le decían al rayo, ¿no? Seguramente en Cajatambo todavía se conservan estos apellidos, Liviac, ¿no? De hecho, el más famoso de los héroes yacuaces, Liviac Ancharco, vivió en la zona, por lo menos fue enterrado en la zona de Andajes. Ahora vamos a ver con algún detalle esto, ¿no? Esta división de guaris y yacuaces la debemos a un pensador francés que se llama Pierre Duviols. Él hizo esta gran identificación que, como les digo, incluía el área histórica de Hatam. Los guaris, en cambio, eran los pobladores antiguos, los de la tradición Kayash, los pobladores desde el siglo X. Estos pobladores, en sus mitologías, decían que habían subido de la costa en tiempos remotos y habían llevado consigo la variedad costeña de coca. La coca, pues, era muy importante en el mundo andino. Y además, algunos decían que, bueno, como dije, venían de la costa, y otros decían que descendían de una raza de gigantes que habían salido del Nevado Yerupajá, que estoy marcando ahora acá, ¿no? Porque estos también avanzaron mucho. Fíjense, las horas verdes cálidas se prolongan bastante en Cajatambo. Entonces, como les digo, esa es la gran división de los pueblos, guaris y yacuaces, ¿no?
es un tema también muy importante para entender esto. Ahora, yendo al detalle, entonces, ¿cuáles fueron los grupos étnicos que encontraron los incas y después los españoles en esta región? ¿No? Primero concentrémonos en el área de Lampas, que está al norte. No sé si ustedes ven el cursor. Es muy importante que sigan el cursor, ¿no? El área de Lampas, ¿no? El área de la actual Chiquián, de la actual Acas, de la actual Ocros, ¿no? Pero, como les digo, en esa época eran pueblos viejos, mucho más dispersos, ¿no? En ese tiempo, y hablo concretamente en un documento que encontré de un manuscrito de 1543 en el Archivo de Indias, aparece el envío de un inspector, que después va a ser un encomendero famoso, Hernando de Montenegro, el Viejo, es un encomendero de la época de Pizarro, que es enviado primero como inspector a ver qué había ahí. Y él dice en su informe que voy a hablar del lenguaje de él, exactamente como aparece en el documento, dice, había 3 caciques con 3 parcialidades de indios, cada una distinta y apartada por sí, y que cada cacique manda a los indios de su parcialidad según por la dicha visitación parecía. ¿Eso qué quiere decir? Que había 3 parcialidades. Parcialidades eran, los españoles no tenían lenguaje para hablar de grupos étnicos. Entonces decían parcialidad, ¿no? 3 parcialidades, cada uno con su cacique principal, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a juzgar por información muy posterior del virreinato, porque si bien se formaron los pueblos actuales, ¿no? Igual la población fue concentrada, se está hablando, Hernando de Montenegro, de las 3 guarangas de Lampas. La guaranga era una unidad de 1000 unidades domésticas, ¿no? 1000 unidades domésticas, cada una de ellas. La primera famosa es la Collana Guaranga, más o menos por Santo Domingo de Huasta y San Francisco de Chiquián, aproximadamente, lo que ahora es Huasta y Chiquián, subrayo. La Collana Guaranga. Después tenemos otra guaranga, que es la guaranga Chaupi, la Chaupi Guaranga, que es más o menos coincidente con lo que ahora es San Pedro de Tiquios y San Cristóbal de Roca. Vean por favor el cursor, ¿no? ¿Ya? La Chaupi Guaranga, la Collana Guaranga, la Chaupi Guaranga y la Collana Guaranga. Y más al sur tenemos la Guaranga de Ocros. Estamos hablando de lo que ahora es Cajacay, lo que ahora es Ocros mismo, San Pedro de Acas, es la Guaranga de Ocros. Son 3 guarangas. Eso es lo que vio Hernando de Montenegro. Y lo que estamos viendo ahora, siglos después, porque yo estoy seguro que muchos habitantes de la zona no tienen idea de esto, pero me emociona mucho que uno que ha nacido ahí, es como decir la fundación de Lima, digamos, por decir, ¿no? Que Pizarro llega, eso lo sabemos muy bien, Pizarro llega a Lima, encuentra a Carocata y Chusco y funda el Palacio de Gobierno donde había una huaca, todo eso lo sabemos porque es Lima, pero estamos remontándonos al siglo XVI y a una zona apartada de la sierra, ¿no? Entonces, repito, en el norte tenemos las 3 guarangas de Lampas, Collana, Chaupi y Ocros. Ahora, vayamos al otro lado del río Pativilca, ¿no es cierto? Y veremos por este lado el ámbito de Cajatambo, donde está Mangas, donde está Cajatambo, en fin. Esa zona, el ámbito de Cajatambo, era una zona complementaria con el ámbito vecino de Ámbar, ¿no? Cajatambo en la sierra, Ámbar en la Chaupilunga. Era un mismo conjunto, había una clara relación de dependencia entre el curaca de Cajatambo, curaca de Ámbar con relación al serrano de Cajatambo, ¿ya? Es el segundo espacio étnico. Repito, diferente del norte, son otras autoridades étnicas, ¿ya? Dice sobre esta zona, la primera referencia, que es la más, es la más antigua
para todo el espacio que estamos estudiando. Y yo no sé si han tomado la gente, digamos, que vive ahí, nota de esto, que podrían ponerlo en una piedra, ¿no? Cuando Hernando Pizarro, acompañado de soldados como Lucas Martínez de Vegaso y el veedor Miguel Estete, que hace una relación del viaje de Hernando Pizarro desde Cajamarca en el norte hasta Pachacámac, aparece el tránsito por Cajatambo. Esta crónica es de 1533. Es un momento en el cual Atahualpa está preso en Cajamarca. Entonces lo mandan a Hernando a buscar oro a Pachacámac, pero pasan por Cajatambo. Entonces, qué registra el veedor Estete? Que es los primeros ojos occidentales que ven Cajatambo en 1533. Dice, este es un gran pueblo situado en un valle hondo, donde hay muchos ganados, y por todo el camino hay muchos corrales de ovejas. Llámase el señor de este pueblo Sachao. Corrales de ovejas, evidentemente eran auquénidos, ¿no? Probablemente alpacas y vicuñas, ¿no? Era una zona ganadera. Esta es la primera imagen de los ojos occidentales de lo que ahora es el área de Cajatambo nuclear, propiamente dicho. Miguel Estete en la crónica de Hernando Pizarro de su viaje a Pachacámac. Ahora, ¿de dónde viene Cajatambo? Cajatambo, yo he preguntado a la gente del lugar y me han dicho, no sé, no he encontrado una referencia bibliográfica, pero me han dicho que viene de la unión de cacha y tambo. La cacha es un cactus que crece en el área. Y en Cajatambo había hasta 1648 un tambo andino, un tambo incaico. Entonces, seguramente era Cachatambo, es el origen del nombre Cajatambo, ¿no? Una combinación del nombre de la planta con la referencia a un tambo o depósito que había ahí en el área. Vamos entonces al sur. En el sur hay, cruzando esta cordillera, que no he podido identificar, la verdad, porque no tiene un nombre, pero cruzando Cajatambo, pasamos a esta área más o menos verde, donde está Churín, donde está Andajes, donde está Ollón. Bueno, Ollón está muy alto, ¿no? Esta zona de aquí, el ámbito de Andajes, cuyo límite va a ser el río Checras o Guaura, hacia el sur. Aquí, digamos, había otra organización étnica. De enero de 1536, apenas 3 años después de la mención que les di de Cajatambo, es la encomienda que Pizarro le hace a Hernando de Montenegro, en esta zona, ¿no? Y aquí le dice que se encuentra a un curaca llamado Tumayhuarax, señor del pueblo llamado Andax. Dice, con todos los principales indios y pueblos al dicho cacique sujetos. Acá. O sea, había un pueblo llamado Andax. Seguramente es el actual pueblo de Jandamarca, porque no es el Andajes actual. El Andajes actual es un pueblo español, ¿no? El pueblo de Andax. Pero lo importante es que el nombre del pueblo Andax terminó dándole el nombre al grupo étnico, ¿no es cierto?, de este de acá, y también después a la entidad virreinal y republicana, ¿no? Andajes. Entonces tenemos, eso es lo que digamos había, esos son los 3 conglomerados étnicos que había en el espacio que estudiamos. Ahora, algo interesante, volviendo al norte, si uno va a la información del pueblo, ven el cursor, San Francisco de Julquillas, no sé si lo ven cerca de la costa aquí, ¿lo ven? Este pueblo, hasta muy entrado el virreinato, estaba controlado por el curaca de Ocros, de acá. El curaca serrano de Ocros controlaba a este pueblo cuasi costeño. ¿Ya? Esto es lo que Murra, el historiador rumano estadounidense, llamó el control vertical de pisos ecológicos. Es decir, el curaca de Ocros mandaba gente suya a esta colonia para explotar coca, para explotar maíz, para explotar frutas, ¿no? Para después llevar esos productos y complementar esa producción con la producción serrana.
está documentado. Ocros con Julquillas, clarísimo. Ahora, con Cajatambo es una cosa que sale inmediatamente de las fuentes. O sea, Cajatambo era el ámbito serrano y Ámbar era el ámbito de la Chaupilunga, más cálido. Había sujeción de la sierra con relación a la Chaupilunga. Incluso en un momento dado, como veremos, se van a juntar en una sola encomienda, pero siempre diciendo que son dos repartimientos. La encomienda con dos repartimientos. El repartimiento de Cajatambo y el repartimiento de Ámbar. Repartimiento era la palabra, como parcialidad, que usaban los españoles para definir lo que era un conglomerado étnico, porque no tenían ese vocablo, no tenían ese expertise antropológico, digamos, ¿no? Entonces, era un repartimiento o una parcialidad, ¿no? Y en el sur, es más interesante aún, tenemos que el curaca de Andax, o digamos, los serranos de Andajes, tenían una colonia voy a ampliar un poquito para que se vea, pues no se ve, en el pueblo de Nuestra Señora del Valle de Quintay, que ahora está más asociado a la costa, ¿no? Y también en Ainaca, que está acá. Quintay y Ainaca eran también colonias de pobladores serranos para producir la producción de coca, frutas, pero con una observación, que en este caso, tanto en Ainaca como en Quintay, aquí trabajaban no solamente colonos serranos de Andajes, sino de otros grupos étnicos fuera del corregimiento, muy probablemente de lo que después será el corregimiento de Chancay, de acá. Esto es lo que Murra ha llamado las islas multiétnicas, es decir, eran trozos de territorio cálido, en este caso cálido, donde los diversos grupos étnicos, o dos por lo menos, compartían el territorio y producían, y enviaban esa producción a sus núcleos serranos. Eso es importante destacar para que vean a lo que me refería al comienzo, de que no es la organización española. La organización española es cuadrada, es de tal límite, hasta acá llega tu provincia, hasta acá llega, acá termina. No. En el caso del mundo andino había otra noción del espacio. Incluso se puede decir que entre Quintay y Andax, ¿no? Entre Julquillas, que de acá, y a Ocros, no había a veces continuidad geográfica, no había, eran islas, eran archipiélagos, como decía Murra, porque esto es una versión muy simple al lado de lo que se encontró, por ejemplo, en el lago Titicaca, ¿no? En el lago Titicaca se encontró esto, pero magnificado por 40. Pero la misma idea, la misma idea. Entonces, aquí hubo también lo que Murra llamó un control vertical de pisos ecológicos. Bueno, veamos entonces cómo fue la dominación incaica. Soy un poco, no sé, receloso en emplear la palabra dominación. El tiempo incaico ha sido idealizado por los indigenistas y ha sido atacado por los hispanistas, ¿no? Pero nuestro deber como historiadores es tratar de arañar la realidad, no caer en simplificaciones. Y esas simplificaciones se dieron tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Entonces, bueno, la presencia incaica, para sintetizar, para comenzar por el comienzo, la presencia incaica fue una presencia de dominio, sin duda, de control, pero tuvo dos variantes. Una violenta, cuando había rebelión, y si no, miren lo que pasó con el reino Chimú, en lo que ahora es Trujillo. Los incas arrasaron con el reino Chimú, porque los chimúes querían mantener su independencia, y a sus orfebres los dispersaron por todo el territorio andino. O sea, en ese sentido, los incas se parecían a los romanos. Los romanos hacían exactamente lo mismo. O sea, controlaban a los territorios rebeldes por el terror. La palabra es terror, hay que emplearla así. Ya. Pero esa es una forma en la cual los incas controlaron su territorio. Porque esto fue pues, no un imperio, fue otra cosa.
fue un Tahuantinsuyo, ¿no? No fue un imperio como el de Carlomagno, digamos, ¿no? Verán ustedes las diferentes concepciones del espacio que había, ¿no? Pero bueno, la otra forma de los incas era la forma, entre comillas, diplomática, por llamar de alguna forma. Una cosa, bueno, habla un diplomático, por eso entiendo bien la palabra, ¿no? Era pues el puño de hierro envuelto en guante de seda. ¿Me entienden? El puño de hierro envuelto en guante de seda. Ya, entonces, también se observa eso. Entonces, en pocas palabras, las referencias históricas que tenemos para Cajatambo corresponden a estas dos modalidades. ¿Ya? A estas dos modalidades. No a una u otra, sino a las dos. Ahora voy a detallar por qué, usando las fuentes de la época. Miren, si ustedes leen la crónica de Guamán Poma de Ayala, que es interesantísima, difícil de leer, pero es interesantísima, ustedes van a encontrar un pasaje de la rebelión del señor de Cajatambo, que era el Capac Apo Cuyik Chagua. Todavía el nombre Chagua se encuentra en Cajatambo. Todavía. Vean ustedes la guía telefónica, ¿no? Capac Apo Cuyik Chagua. Dice Guamán Poma, hay que tomarlo con pinzas obviamente, pero el fondo debe ser cierto. Dice Guamán Poma que este señor se sobró mucho. Comía mucho, era un panzón, no paraba comiendo, haciendo fiestas, ¿no es cierto? Y en un momento dado se rebeló al Inca. Así dice, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Inca? Mandó sus fuerzas, lo atrapó, lo ejecutó y su piel la convirtió en un tambor humano que era activado por el viento, que se llamaba ese tambor Runatinja. Ya, esto que parece horroroso no es irreal, porque lo mismo era una forma muy usual de dominio y de control de terror de los incas. Muy usual, convertir al enemigo en tambor humano. Y por cierto que lo han hecho otros pueblos de la humanidad, ¿no? No solamente los incas, ¿no? Pero, digamos, eso aparece en la crónica de Guamán Poma de Ayala, la historia de Cuyik Chagua, Capac Apo del pueblo de Cajatambo. No quiero leer la referencia, no tenemos tiempo, ¿no? Pero está muy expresado en el lenguaje, dice, y le hicieron tambor, que con su mano tocaba la barriga como a tambor. A esto les llamó Runatinja, así se Guamán Poma de Ayala. Bueno, por una parte, ¿no? Pero por otra, tenemos también los testimonios del virreinato, de la lucha contra las idolatrías, de la evangelización, y muchos curas preguntaron a los pobladores locales, ya en el siglo XVII incluso, ¿no? Ya tardíamente, les preguntaron qué recordaban de los incas, porque, claro, muchos ya no vivían, pero por lo menos sus abuelos o padres, ¿qué les contaron de la época incaica, ¿no? Entonces, si uno ve los expedientes de idolatrías con estos ojos, se encuentra con sorpresas, ¿no? Se encuentra, para comenzar, con que cerca del pueblo de Rapaz, San Cristóbal de Rapaz, voy a tratar de ubicarlo, o sea, esta es la zona sur de Cajatambo, San Cristóbal de Rapaz, aquí está, ven ustedes, San Cristóbal de Rapaz. Cerca de aquí, los extirpadores de idolatrías encontraron el cuerpo del héroe mítico Yacuas, Livia Cancharco, ¿no? Estaba escondido ahí, porque la tradición andina era conservar el cuerpo, la momia, no se enterraba como en Europa. Entonces los extirpadores encontraron esta momia y los indios del lugar, muy temerosos, le dijeron a los extirpadores que este era Livia Cancharco, héroe mítico, antiguo, y que los incas le habían regalado cosas, ¿no? Bueno, lo más probable es que le hayan regalado ropa, como dice Murra, que era el bien clásico que hacían los incas para ganarse el control de los curacas, en este caso el Livia Cancharco, ¿no? El pobre Livia Cancharco terminó en Lima, lo llevaron a que lo vea el arzobispo y después lo regresaron al territorio y lo quemaron en público. O sea, yo imagino el terror, el horror de los pobladores locales de ver a su momia, Livia Cancharco, quemada por las llamas, ¿no? Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XVII.
Lo que rescato aquí, claro, primero es la terrible brutalidad de las extirpaciones de idolatrías, pero también este recuerdo de la tradición incaica, ¿no? De respeto a las autoridades locales. No todo era, digamos, violencia, como pasó con Cuy y Chagua. También había, en este caso, ofrendas de amistad. En el norte, el extirpador Rodrigo Hernández Príncipe encontró en Ocros, aquí, en el pueblo de Ocros, acá, lo ven ustedes, hizo una encuesta y eso está en la revista Inca, una revista, todas estas referencias están en mi libro, ¿no? Y los indios del lugar le dijeron que se acordaban de la ceremonia de la Capacocha, donde niños del lugar, lindos, los más nobles, eran llevados al Cusco para ser sacrificados, ¿no? Y cuenta la ceremonia cuando el Inca recibía a las delegaciones, no solo de Ocros, sino todo el mundo andino, lo recibía en el Cusco sentado en su dúo, sonriéndoles, ¿no? Uno o dos eran sacrificados en el Cusco, emparedados, los niños me refiero, y los demás eran llevados a las provincias para ser considerados ofrendas, probablemente en los cerros, no sé si en el Yurupajá se han encontrado estas ofrendas humanas, ¿no? Pero era una práctica de los incas, ¿no? Obviamente los padres de esos niños sacrificados se volvían automáticamente altas autoridades, ¿no? Del mundo andino, incaico. Entonces también, y hablaban también los pobladores de Ocros del temido Inga, decían, el temido Inga. O sea, el temido Inga que respetaba su orden étnico, pero les decía, necesito hombres para que me hagan tal obra hidráulica, ¿no? O sea, el tributo en la época incaica no era como en la época española en cosas, no eran alpargatas, oro, vasijas, era trabajo. Lo que pedía el Inca era trabajo, ¿no? Entonces, mantenía el Inca la tradición local, de vez en cuando ponía un gobernador, como veremos también pasó aquí, pero pedía fundamentalmente trabajo. Entonces, es otra imagen de la dominación incaica. Ahora, otra fuente también son los expedientes administrativos, ¿no? Por ejemplo, las visitas y las relaciones de servicios. Dentro de las visitas y de las daciones de encomiendas, tenemos la referencia para el pueblo en el norte, para la zona esta de la Collana Huaranga, que más o menos está donde ahora está Chiquián, por ahí más o menos, ¿no? En la Collana Huaranga, tenemos información de que aquí, cuando había pueblos viejos, en 1500, en la década del 40 del siglo XVI, había en la Collana Huaranga un cacique llamado Yucuya y un gobernador llamado Curipáucar, así dice. Había un cacique y un gobernador. Bueno, casi más de un siglo después, 120 años después, un descendiente de este Curipáucar de la conquista hace un testimonio de sus servicios a la corona y menciona que desciende de Curipáucar, que era capitán general del Inga, que había sido colocado por él en la Collana Huaranga. No lo dice, yo lo he reconstruido, no lo dice con esas palabras, pero sin duda es el Curipáucar que encontraron los españoles, los conquistadores. ¿Eso qué quiere decir? Que los incas ponían en algún lugar, no solamente mantenían a los curacas locales, sino también ponían su gobernador, ¿no? Su gobernador. O sea, mantenía el orden local, pero también ponía, digamos, seguramente este gobernador le echaba un ojo a las tres huarangas, ¿no? A la de, a la Chaupi Huaranga y también a la Huaranga de Ocros, aparte de la Collana Huaranga, ¿no? Entonces, esto, como verán, pues, ha sido muy penoso de reconstruir, ¿no? Muy difícil. Pero ahí están las fuentes muy precisas en mi libro. Finalmente, la fuente arqueológica, ya la adelanté, ¿no? Para esta zona la zona de Andajes. La fuente arqueológica habla de no solamente la tradición Kayash, como dije, que era anterior a los incas, sino también los arqueólogos y antropólogos polacos, de la misión polaca, encontraron cerámica
incaica, pura, es decir, traída de otros centros. La vajilla de los señores incas que eran colocados aquí venía de centros externos. Pero los pobladores locales, junto con su tradición de ranuras y de fajas rojas, comenzaron a imitar los aríbalos con los productos locales, con la pasta arenosa de la zona. O sea, mantuvieron su tradición ancestral que databa del siglo X y comenzaron a imitar los moldes incas, sobre todo a imitar los aríbalos cusqueños. Eso también está determinado por las fuentes arqueológicas, ¿no? Un poco imitación de los estilos incas. Bueno, vayamos entonces a la otra etapa en la historia de Cajatambo. Ya hemos visto la época prehispánica, la época incaica. Bueno, ahora veremos la conquista, ¿no? Algo hemos adelantado en 1533 cuando Miguel Estete hace la primera visión de lo que será la población de Cajatambo. Pero ese fue el primer contacto, porque ya lo hemos mencionado. Pero no, lo que no mencioné es que Estete dice que antes de ver Cajatambo, dice, cruzaron, dice, así dice él, un puerto de nieve muy agro, donde la nieve daba a las cinchas de los caballos. O sea, parece ser que antes de llegar a Cajatambo tenían que pasar por una sierra nevada, ¿no? No he podido identificarla, o de repente ya no hay, con el deshielo ya no hay, ¿no? De repente. Pero así lo cuenta, ¿no? En alusión a lo difícil de la geografía, a los altos y bajos que había de la geografía en esa zona. Ahora, ¿qué actitud tuvieron los pobladores de Cajatambo? Y aquí estoy hablando sobre todo de Cajatambo propiamente dicho, o sea, la parte central del corregimiento. ¿Qué actitud tuvieron frente a los españoles? Bueno, al comienzo parece que sí, no hubo mayor hostilidad, pero cuando en diciembre del año 33 Pizarro decide ir de Cajamarca, luego de ejecutar Atahualpa, ir de Cajamarca al Cusco, pasa por Cajatambo. Dicen las crónicas, y ese es un dato de las crónicas, que justo en Cajatambo, cuando entraron a Cajatambo, el pueblo estaba vacío. O sea, había una hostilidad sorda, porque antes de Cajatambo, en Huaylas, por ejemplo, habían encontrado pues aliados, habían encontrado incluso mujeres fueron entregadas a los españoles, ¿no? En Cajatambo, en cambio, notaron ellos un silencio, una hostilidad, que se va a mantener hasta que lleguen al Cusco. Incluso tuvieron una batalla, la batalla de Vilcaconga, donde murieron varios españoles, ¿no? Entonces, eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? O sea, por lo visto era una zona, pues, partidaria de Atahualpa, ¿no? Porque en las zonas que habían sido partidarias de Huáscar, hubo acercamiento a los españoles, pero en las zonas partidarias de Atahualpa, seguramente Cajatambo, hubo hostilidad, sobre todo ante la noticia de la ejecución de Atahualpa, que es un tema que, como veremos en la siguiente charla, está en la memoria colectiva de los pueblos de Cajatambo, ¿no? La ejecución de Atahualpa. Hay fiestas incluso sobre eso, ¿no? Bueno, en el año 1536 tiene lugar el gran levantamiento inca contra los españoles. Lo dirige en el Cusco Manco Inca, que es un auténtico héroe, ¿no? Porque él está defendiendo su tierra de los españoles. El problema es que el mundo andino no estaba unificado. Los incas peleaban por los incas y por sus aliados, pero la mitad del mundo andino no estaban con los incas. No estaban con los incas. Esa fue la complicación de ese levantamiento, ¿no? En otras palabras, los españoles tuvieron miles de aliados contra los incas. Pienso, por ejemplo, en los yanaconas, los sirvientes de los incas que inmediatamente se rebelaron a los incas y se pasaron a los españoles, ¿no? También grupos étnicos como los cañari, que están en el actual Ecuador, se pasaron a los españoles. Entonces, en realidad fue por el número pequeño de españoles una guerra entre indios, ¿no? Eso es lo que queda claro, ¿no? No fue tanto una guerra entre un grupito de españoles y una gran masa de indios, no. Parece que el enfrentamiento ocurrió entre los partidarios indios de los incas y los enemigos indios de los incas. Eso es lo que y parece ser que el área de Cajatambo era de amigos de los incas. Parece ser. Hay indicios
que señalan eso, ¿no? Este levantamiento va a tener una proyección en Lima, en 1536. El núcleo, la parte principal del levantamiento va a ser vencida, o sea, no va a poder tomar ni el Cusco ni Lima, pero la rebelión va a continuar. Manco Inca se va a ir a Vilcabamba y va a hostilizar lo que será después Ayacucho, la zona de Huánuco, y en el año 1542 encontramos que se manda al encomendero de Andax, Hernando de Montenegro, se lo manda el Cristóbal Vaca de Castro, el gobernador, lo manda, dice un documento, a pacificar la provincia de Caxatambo, ¿no? Que dicen que se había alzado cuando las tropas del rey habían pasado por el lugar rumbo a la batalla de Chupas contra Diego de Almagro el Mozo. Entonces, aquí había habido un levantamiento grande y Vaca de Castro envió más o menos por julio, agosto del año 42, ante la batalla de Chupas, a Montenegro a reprimir este levantamiento. ¿Cómo habrá sido eso? No hay mayor referencia, pero parece ser que eran represiones muy sangrientas. Ahora, no solo eso, hay otro detalle. En ese tiempo, esta zona de Cajatambo con la de lo que después será Tarma y Huánuco, estaba relacionada productivamente. Es un tema también que habría que estudiar mucho en detalle, ¿no? De hecho, en la zona de Huánuco se han encontrado pobladores de ucros de Atapillo, dice, ¿no? O sea, ocros de la zona de Atavillos, porque Atavillos era, en los documentos más antiguos, era considerado, era un nombre que también se le daba a Cajatambo. Después se restringió a la zona de Yauyos, a la zona más al sur, ¿no? Entonces, en esta zona colindante, por este tiempo de levantamiento de Cajatambo de 1542, hay una fuente que dice que en lo que ahora es Huánuco, que estaba despoblado, había un capitán del Inca, Illatopa, pariente del Inca, que mantenía la rebelión. Entonces, no sería ninguna coincidencia que haya habido relación entre el levantamiento de Huánuco, para el cual se envió a Pedro de Puelles a reprimirlo, con el levantamiento de Cajatambo, para el cual se envió a Hernando de Montenegro. Este es el primer levantamiento de los incas, dentro del levantamiento general de Manco Inca, como les dije, ¿no? Ahora, ya para ir terminando esta presentación, habría que hacer una breve referencia a las encomiendas, ¿no?, que fueron entregadas a diversos españoles en el área. Quiero subrayar una cosa. Una encomienda no es una entrega de tierras o de minas. Una encomienda es una encomienda de hombres y de mujeres y de niños. Se encomendaba un grupo étnico o una parcialidad a un español con el objetivo de que éste recibiera un tributo, esta vez sí en cosas, no solo en trabajo, sino también en cosas, sino que en contrapartida, teóricamente, el encomendero se dedicaba de su bienestar y de evangelizarlos. Esa era la teoría, digamos, ¿no? Esa era la teoría. La práctica es que las encomiendas fueron, pues, muy peleadas porque eran fuente de recursos, eran fuente de tributo, ¿no? Entonces, que fueron base material de las empresas que hicieron muchos encomenderos en todo ese viejo Perú, ¿no? Eran empresarios, ¿no? No eran rentistas, eran empresarios, ¿no? Pero el origen era el tributo de los pueblos andinos. En el caso de ya pisando tierra en Cajatambo, la primera encomienda en el norte aparece en la década del 40, probablemente 1540 del siglo XVI, ¿no? Pizarro le da las 3 guarangas, la guaranga collana, la chaupi guaranga y la guaranga de Ocros, a el doctor Juan Blázquez. Juan Blázquez o Velázquez era un español que vivía en Lima cuando Pizarro fue asesinado, ¿no? Y en 1541 puso los pies en polvorosa, parece que era muy cobarde, ¿no? Tomó un barco y llegó hasta la isla de la Puná, en el actual Ecuador, cerca de Tumbes, y ahí los indios lo mataron. Murió el doctor Blázquez.
Dice una fuente, pero muy insegura, que antes de Blázquez, el Pizarro le había dado esta zona de las tres Guarangas a un tal Uroz, ¿no? Pero no hay mayores fuentes. Quedémonos con Blázquez, digamos, desde 1540. Ahora, cuando es vencido, son vencidos los almagristas en la batalla de Chupas y asume el poder Cristóbal Vaca de Castro, él hace una nueva repartición de las encomiendas de esta área, ¿no? Y le da al hijo del doctor Blázquez, a Chiquito, al hijo del muerto al que lo mataron los niños en la puna, le da la Chaupi-Guaranga, que curiosamente aparece como la más importante, ¿no? No Coyana, así dice, la más importante en esta zona, la Chaupi-Guaranga. Después, también dice que, por cierto, que el cacique era Livia Machacoy, y el gobernador, o sea, el gobernador inca, era Ocros Machacoy. Livia Machacoy, evidentemente, es un poblador yacuas, ¿no? Ganadero, ¿no? Fíjese el nombre, Livia Machacoy. Entonces, esto le da, repito, al hijo del doctor Blázquez. La Coyana Guaranga, que está más al norte, se la da Vaca de Castro a Pedro López de Cazalla. Y la Guaranga de Ocros, al sur, se la da a Rodrigo Niño. Bueno, aquí hay un cambalache, ¿no? Que hay que reconstruir en las fuentes. Porque resulta que Rodrigo Niño se va a casar con la viuda del doctor Blázquez. O sea, con el padrastro, el chiquillo, que tiene la Chaupi-Guaranga. Después, en la época de la Gasca ya no aparece citado Pedro López de Cazalla, tanto la Coyana Guaranga como la Chaupi Guaranga va a caer en manos del hijito del chiquito de Blázquez. Niño va a seguir con la Guaranga de Ocros, pero en la práctica, por las tradiciones jurídicas de la época, el padrastro administraba la encomienda de su hijastro. Entonces, en otras palabras, fue la primera unificación de las tres Guarangas. Esto ocurrió hasta que el chiquillo, Blázquez, que se va a radicar en Huánuco, va a ser mayor de edad, y entonces en la época virreinal va a ser la encomienda de los Blázquez, que incluye los repartimientos de lo que se llama la Chaupi Guaranga y la Coyana Guaranga, y la encomienda de Ocros, que incluye solamente un repartimiento o guaranga, que es la de Ocros, a cargo de Rodrigo Niño. ¿Ya? Entonces, esa, digamos, es la historia temprana del norte de Cajatambo. En el centro de Cajatambo, tenemos referencias mucho más vagas, pero sí hay un encomendero mencionado que es un tal Juan de Saavedra, de la época de Vaca de Castro, justamente, ¿no? Daría la impresión de que él era un encomendero de ambos repartimientos, tanto de Cajatambo como de Ámbar, porque la fuente más temprana nos señala que eran 700 indios, dice, y era tierra de mucho maíz, granjerías, ropa y ovejas y minas de plata. Claro, o sea, al decir maíz es una cálida, ¿no? Entonces probablemente incluía Cajatambo y Ámbar, ¿no? Solo que después se va a partir Cajatambo, y ese es un dato que deberían conocer los pobladores, va a caer, el repartimiento de Cajatambo va a caer en manos de un morisco, Cristóbal de Burgos. En la época española, los españoles aquí llegaron no solamente pobladores de la península, sino también griegos como Pedro de Candia, italianos, y llegó también una pequeña población de moriscos, es decir, moriscos convertidos al cristianismo, pero eran moros, eran de origen moro, ¿no? Bueno, uno de ellos, Cristóbal de Burgos, fue encomendero de Cajatambo, y su mujer, la señora Ovalle, heredó este repartimiento. Ahora, Ámbar estuvo asociado a la familia Fernández de Heredia, ¿no? Al final de todo este ámbito de Cajatambo y Ámbar, o sea, la encomienda de Cajatambo con los repartimientos de Cajatambo y Ámbar, va a terminar en manos de la familia Heredia, concretamente del hijo y heredero del primer Fernández, que se llamó Juan Fernández de Heredia, ¿no? Hablamos pues del siglo XVI. Y finalmente en el sur, ya mencioné
que en enero de 1536, yo creo que es antes del levantamiento de Manco Inca, Pizarro le entrega la encomienda de Andax, o por lo menos del cacique Tumayhuarax, que vivía en el pueblo de Andax, así decía el pseudo encomienda, lo encomienda al encomendero Hernando de Montenegro el Viejo, ¿no? Que es un personaje muy curioso de la conquista. Ya hemos visto que fue represor de Cajatambo en 1542, es especialista en Cajatambo, también fue el año 43 veedor de lo que ocurría en el norte de la provincia, y este señor va a hacer una gran fortuna, va a fundar en la década del 60 el obraje de Churín. Es otro dato que tampoco no se conoce en la historia local. El obraje de Churín es fundado hacia 1560 o 61, sin este nombre, ¿no? Se funda un obraje en esta localidad en 1560 o 61. También va a comprar tierras en la zona cálida de Quintay, ¿no es cierto? Va a tener propiedades en otras partes, en otros corregimientos, y va a adquirir el ingenio azucarero de Santiago de Andahuasi, ¿no? Es una propiedad azucarera, ¿no? Entonces, es todo un señor, un empresario, ¿no? Pero claro, el origen es el tributo que le da su encomienda de Andajes. La visita de 1549 dice que le daban oro. Claro, oro, seguro. No es raro porque cerca está Ollón, ¿no es cierto? Después le daban, o plata también, le daban productos de cumbi, o sea, la lana de vicuña, alpargatas, madera de sauce, en fin, le daban también unos indios de servicio, su casa en Lima. Entonces, como le digo, fue el origen, la fuente, el capital original, para emplear un término actual, para los emporios que hicieron los encomenderos. Ahora, este encomendero, pese a su fama, porque, como le digo, por lo visto Pizarro y Vaca de Castro le tuvieron mucha confianza, era un hombre que terminó mal, porque en la época de Toledo, que vamos a estudiar en la segunda conferencia, los indios del lugar le hicieron un juicio y perdió gran parte de su fortuna. La corona en la época de Toledo señaló que le había explotado a sus indios. Entonces cayó en desgracia y lo que quedó de sus propiedades finalmente fue a manos de su nieta, Lucía de Montenegro, hija del hijo mestizo que había tenido Montenegro en una india de Tumbes llamada Elena. Esta Lucía de Montenegro es la que va a heredar lo que queda de las propiedades de su abuelo, sobre todo la encomienda de Andajes y también la de Atavillos, cerca, en zona próxima, se la había dado también Vaca de Castro a Montenegro, precisamente por sus méritos en reprimir a la población en 1542, ¿no? Entonces era ¿cómo decir?, la encomendera de Andajes y Atavillos, ¿no? Esta historia es otra, ya entra en el siglo XVII, la historia de esta chica, Lucía de Montenegro, que se va a proyectar ya en el siglo XVII, ¿no? Bueno, esto es más o menos la pintura que he hecho, muy penosamente, como le digo, de juntar tantos documentos dispersos en el mundo sobre Cajatambo, pero espero sinceramente que haya iluminado a los actuales pobladores de la zona, y especialmente a los que descienden pues de los antiguos pobladores de Cajatambo, para que tengan este orgullo regional, ¿no? Porque es una zona espléndida, ¿no? Llena de una profundidad temporal enorme. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hugo Pereira por su brillante exposición sobre estos momentos iniciales de la antigua provincia de Cajatambo, que como bien nos ha mencionado, abarcaba mucho más de lo que hoy día conocemos como Cajatambo, ¿no? Llama mi atención varias cosas, doctor, con respecto a su exposición, ¿no? Recuerdo haber visto yo alguna vez en el Mercurio Peruano, hay un artículo sobre Cajatambo, no recuerdo exactamente la fecha de la publicación en este momento, pero menciona pues que para fines de lo que vendría a ser la colonia, en el contexto previo a la independencia, había una crisis total de la minería en Cajatambo, ¿no? Usted lo mencionó muy bien, habían minas pues en esta zona, ¿no? Que era una de las fuentes principales de riqueza de repente para los encomenderos.
menciona que había llegado una crisis total de la minería, ¿no? Un poco encajando, tratando de buscar la explicación al contexto de la participación de Cajatambo en la independencia, ¿no? Probablemente la crisis minera tiene que ver en algo esto, ¿no? Con la participación. Lo otro es que usted también ha mencionado el tema importante de la importancia del ganado, ¿no? Que era una zona, al menos la parte más andina, era una zona ganadera por excelencia y que venía pues ya de la etapa prehispánica, ¿no? En el sentido de que era su principal recurso. Y llamó mi atención un dato que usted mencionó con respecto a que los indígenas de las partes altas tenían cierto recelo con bajar a la costa, ¿no? Justamente eso también lo he visto yo para 1840. El párroco de Sayán hace alusión hablando del lado de Sayán, hace alusión al comercio que se da en su parroquia, y justamente menciona que la gente que comercia con productos, con las minas de Cerro de Pasco, por el camino de Churín, Ollón, suele no bajar a la costa, ¿no? Sino que hace el intercambio en Sayán. Solo llegan hasta Sayán, que está cerca de Quintay, ¿no? Llegan hasta Sayán y ahí hacen el intercambio con los productos de la costa. No son como intermediarios, ¿no? Y que estos productos son subidos a la sierra. O sea, esa tendencia a ese temor, ese recelo con la costa, parece ser que se mantuvo hasta mucho tiempo después. Y eso también de repente tiene que ver con lo que estoy mencionando con respecto a la participación en la independencia de los ganaderos, ¿no? Que estaban en Sayán, que eran los que concentraban, acopiaban la producción de ganado que venía de la zona de Cajatambo, Guaylas y Conchuco, ¿no? Que se acopiaba en Supe y que después se la llevaba a Lima, ¿no? ¿Por qué no la llevaban directamente? ¿Por qué? Porque probablemente se reflejaba esta idiosincrasia de tener como intermediarios a los costeños, ¿no? Después, atento a su charla, me vino a la mente el tema de la danza, que seguramente los cajataminos conocen más que yo, de incas contra españoles, ¿no? Y donde me acuerdo una amiga, una antropóloga que hizo un trabajo sobre esto, mencionaba que en el único lugar del Perú donde los incas ganaban era en Cajatambo, ¿no? Hacía alusión que en diferentes pueblos del Perú hay estas danzas incas con los españoles, pero siempre ganan los españoles. Pero en el caso de Cajatambo, ganan los incas, ¿no? No sé si tenga de repente alguna referencia sobre esto, ¿no? Y bueno, también llama la atención que el pueblo de Quintay, siempre me he preguntado yo por qué está tan alejado del núcleo de Cajatambo, ¿no? Está cerquísima a la costa, cerquísimo a Sayán, al costado de Sayán, a pocos 3 kilómetros creo, ¿no? Y por qué no se le incluyó a Quintay en la provincia de Chancay, ¿no? Y probablemente tenga la explicación con el sentido que usted menciona de que era pues un satélite o una especie de unión transversal, como dice Murra, ¿no? Entonces, todas estas cositas que le estoy mencionando me han ido viniendo a la mente y de repente se lo menciono como un comentario y de repente podría precisar algunas cosas mientras que alguien se anima a hacer una pregunta, ya sea por inbox o levantando la mano para poder habilitarle el audio. Qué bueno, Luis, qué bueno, Luis. ¿Puedo contestar después pues más preguntas? Yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Vamos a ver, hay muchas cosas y agradezco, veo que me han escuchado atentamente, yo aprecio mucho, ¿no? Esto. Para mí, yo tengo varios sueños, ¿no? Ya a los 62 años, técnicamente ya no puedo hacer lo que hacía antes, irme a caminar pues 30 kilómetros ahí por andajes, ¿no? A las zonas esas, no, ya no puedo, ¿no? Ya soy muy viejo. Pero yo tengo el sueño de que esto se vuelva una zona turística, ¿no? Debe haber paraderos, como dicen en España, para ver los nevados, ¿no? Eso es impresionante. Los nevados que eran dioses, pues, para los hombres andinos. Y también, pues, ir más allá de los circuitos turísticos normales, ¿no? Como Churín, por ejemplo, que es lindo, ¿no? Ahí comencé yo, ¿no? Yo comencé yendo a Churín solo después con mi familia. Yo adoro esa zona. Pero quizás se podrían hacer circuitos para que los turistas vean los pueblos viejos, ¿no? Para que vean las iglesias, por eso lo de Sara era muy importante, para poder escucharlo después. Entonces, el primer sueño es que esto se vuelva, que tenga un potencial turístico, ¿no? Yo creo que puede ser, lo vislumbré desde que llegué a la zona, ¿no? En 1984, 85 más o menos. La otra cuestión, otro sueño que tengo es que esto inspire a jóvenes historiadores a hacer no solamente estudios más en profundidad de esta área, que por ejemplo busquen las referencias de mi libro y ubiquen los documentos en el archivo de Indias y transcriban los documentos completos
completos, ¿no? Hay mucho, mucho documento que puede ser transcrito, ¿no? Y también que pueda investigar lo que había en los corregimientos vecinos. Porque yo estoy seguro, segurísimo, sobre todo en las épocas tempranas, que había muchas vinculaciones entre lo que será después Chancay y Cajatambo, entre lo que después será Huaylas y Cajatambo, esta zona de Huánuco y Cajatambo. O sea, esa es otra cosa, digamos, que también yo sueño con eso, solo que lo difícil, como dije al comienzo, es que lamentablemente no hay crónicas, esas que estudió Porras Barrenechea, que permitan hacer eso. Hay que meterse en los archivos, hay que saber paleografía, ¿no? Es un trabajo altamente especializado, pero yo tengo fe, no sé si lo veré yo, de que alguna vez por lo menos veré estudios parecidos en los corregimientos o provincias aledañas, con el objeto de tener mayores luces sobre lo que ocurría en esta región, ¿no? Bueno, yendo a las observaciones, esta relación del mercurio peruano es una relación de, si no me equivoco, del año 92, 1792, si no me equivoco, está mencionado en mi libro, es de un minero español que se llamaba Joseph de Coquet. Joseph de Coquet, ¿no? Es un hombre que efectivamente hizo comentarios pesimistas sobre la minería del lugar. En realidad, la minería tiene el problema, pues, de que tiene altibajos. En líneas generales, la minería sostuvo al virreinato casi hasta la época de Abascal, ¿no? Pero a partir de Abascal, un poco antes ya había comenzado, pues, una depresión de esta producción. De hecho, en tanto hubo riqueza, se pudo sostener la campaña realista contra los patriotas en toda América, no solo en el Perú, en toda América, ¿no? La plata del Perú sostuvo la causa realista, ¿no? Ahora, parece que esta zona de Ollón, esa zona de Colquechanca, la producción fue muy irregular, muy irregular. Y en la época de Coquet era muy baja, ¿no? O sea, no había bajado la producción, ¿no? O sea, es una zona, ojo que yo sí me digo que Buenaventura tiene todavía una mina en Ollón, si no me equivoco. El otro día escuché al propietario, al primer accionista, el señor de Benavides, Canosa. Yo creo haber escuchado eso, ¿no? Entonces, de todas maneras mantiene su impronta minera. Solo que en el virreinato destacó más, lo vamos a ver en la siguiente conferencia de diciembre, en la producción ganadera y de obrajes, o sea, de estas fábricas preindustriales para producir telas, los obrajes. Por ejemplo, el obraje de San Juan de Churín, ¿no? Que es un obraje ya no existe, ya no. Pero en la zona del río en Churín se montó la maquinaria con un batán, con energía del río, para hacer funcionar este obraje, ¿no? Eso todo es olvidado, ¿no? Incluso hubo un levantamiento andino que yo he estudiado, rarísimo, ¿no? Con la evocación del Inca, los campesinos se pintan el cuerpo de rojo, salen con pelucas ancestrales, ¿no? Es realmente una historia fascinante, pero eso lo veré en la siguiente conferencia, ¿no? Ahora, con relación a la división de la población, sí, en todo el mundo andino, yo diría, había esta división entre los pobladores de altura, los ganaderos de altura, y los pobladores que si bien no eran costeños, estaban más vinculados a la costa, ¿no? Eso ocurre también, por ejemplo, en el Valle de Jauja, donde, bueno, mi otro tema, por cierto, es la historia de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Yo soy biógrafo de Cáceres. También le pasa lo mismo, ¿no? Sus grandes colaboradores son los pueblos al lado del río Mantaro, los que hablan castellano, los pueblos que comercian con la costa, ¿no? Pero los rebeldes, hasta el final, digamos, diría yo, son los pueblos ganaderos. Los pueblos ganaderos recibían desde la época de Castilla los reclutadores con pedradas, ¿no? O sea, eran muy hostiles a los blancos, no hablaban castellano, ¿no? Entonces, ese mismo esquema, que seguramente tendría algo que ver con la división de Guaris y Yacuaces, ¿no? Seguramente porque estamos hablando de historia de larga duración, de estructuras de lento desgaste. Esa estructura debe haber durado en Cajatambo, como usted dice, pues, bien entrado el tiempo republicano, ¿no? ¿No? La idea, y claro, el temor de los campesinos de altura era ser contagiados. No sé si había casos de UTA, pero en las sierras, en la quebrada del Rímac, por ejemplo, el pavor era la UTA, ¿no? Que destruía la piel, ¿no?
por los insectos. Había un horror por acercarse a los ríos. Eran fuente de enfermedades, ¿no? Para los ganaderos. Entonces, ese esquema es un esquema ancestral pre-inca incluso, ¿no? Que se mantuvo hasta la época republicana. Entonces, sí, más o menos. ¿Había otro temita para mencionar? ¿O se le escapaba? Joseph quiere hacer una pregunta, me parece que es Joseph Bernabé, creo que es un arqueólogo de la zona. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escucha Sí, bien? escucho. Ok, primeramente felicitar al doctor Hugo Pereira por esta magnífica exposición, esta conferencia magistral que nos ha dado de la historia, tanto prehispánica como colonial, del ámbito del corregimiento de Cajatambo. Mi pregunta va más sobre el origen político de toda esta área, el origen de como provincia, antes de ello en la colonia como corregimiento y en la época inca. Sabemos que en los últimos estudios arqueológicos que se vienen haciendo, tanto en la cuenca alta del Huaura como en las cuencas del río Ámbar, Supe, vemos que hay una fuerte concentración de ocupación inca, ¿no? Entonces la pregunta va en el sentido de que podemos considerar toda esta área, toda esta división política que fue el antiguo corregimiento de Cajatambo como una provincia inca, o sea, antes de la colonia, una provincia inca, y si fuera así, ¿dónde estuvo ubicado el centro administrativo más importante dentro de esta provincia, ¿no? Esa es la pregunta, doctor. Bueno, es difícil responderlo, pero yo me atrevería a decir que el centro estuvo donde después los españoles colocaron el centro, o sea, en el pueblo de Cajatambo, ¿no? Tengo esa sospecha, aunque también dudas, porque a veces pienso que pusieron Cajatambo ahí porque estaba cerca de las minas de Colquechanca, ¿no? Por cierto, en mi próxima conferencia verán que el primer corregidor fue un minero que después fue amigo de Miguel de Cervantes Saavedra, ni más ni menos, ¿no? Pues se fue a España y después regresó al Perú, ¿no? Cervantes lo cita en un poema, Pedro de Montes d'Oca, este minero, primer corregidor de Cajatambo. Hablo del año 1572, por ahí ya veremos eso en detalle. Pero respondiendo a su pregunta, a ver, en la época incaica, yo me atrevo a decir que definitivamente los incas tuvieron un pie formal en el norte, en la Collana Huaranga, porque en la tripartición andina es la división clásica es la Collana, Payán y Callao, como dice Natán Bastel, ¿no? Seguramente hubo una tripartición también con otro nombre en el norte de Cajatambo. Entonces, ojo que Curipáucar, el capitán del Inca que hemos rastreado, estaba en la Collana Huaranga. En la Collana Huaranga había un curaca local, pero también estaba Curipáucar, cuyo descendiente después va a reclamar que descendía de este capitán general del Inca, ¿no? Entonces, por lo menos en el norte había una presencia de incas, pero donde parece ser que estuvo, y lo confirma lo que usted me dice, la arqueología de Ámbar y de Cajatambo, es que probablemente el centro fue el pueblo viejo de Cajatambo, ¿no? El centro de esta antigua provincia de Cajatambo. Ojo que hay un detalle, eran tres ámbitos étnicos diferentes. Los incas respetaron los ámbitos étnicos en esta zona. O sea, tanto que se mantuvieron hasta el virreinato, ¿no? Entonces, había una dominación inca, había influencia inca, había gobernadores incaicos, sin duda, hay uno que está documentado, pero también mantuvieron la cohesión étnica, no la alteraron, ¿no? No la alteraron. Quienes van a comenzar a alterarla, y eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia, van a ser los españoles, porque cuando nace la provincia de Cajatambo, nace sin andajes. La primera versión de la provincia de Cajatambo o corregimiento de Cajatambo es lo que ahora son las tres Huarangas del norte y Cajatambo y Ámbar, pero no andajes. Después que le añade andajes, ¿no? O sea, no había, por lo menos los españoles no tenían conciencia de estar hablando de un solo espacio, a tal punto que al comienzo no consideraron andajes, ¿no?
Yo creo que había dominación incaica, yo veo que hay documentada presencia incaica, documentada y por fuentes arqueológicas y por fuentes de las extirpaciones de idolatrías, pero yo creo que si hablamos de provincia de Cajatambo, como dice Huamán Poma de Ayala, déjeme ver la referencia exacta que emplea, el lenguaje exacto que emplea Huamán Poma de Ayala, dice Capac Apo Cuyec Chahua, dice, era Curaca del, dice, señor, gran señor del pueblo de Cajatambo. Es muy específico. Este señor Cuyechao va a ser reprimido violentamente por los incas, ¿no? Pero da la impresión de que el corazón del poder estaba ahí. Esa es mi hipótesis, por lo menos, ¿no? Y las investigaciones arqueológicas de ustedes lo corroboran. El corazón era lo que después los españoles consideraron como corazón, que era el pueblo viejo de Cajatambo, donde había un tambo, por cierto. Aunque Vaca de Castro no menciona Cajatambo en sus ordenanzas de tambos, es bastante extraño, una relación muy detallada, la presencia de un tambo revela importancia para la organización andina y sobre todo incaica, ¿no? Para efectos de la redistribución de productos y la conservación de productos, papa seca, por ejemplo, ¿no? Lana de cumbi, que se conservaban en estos depósitos. Esa sería mi respuesta tentativa, ¿no? Pero me encantaría conocer, y además me encantaría que ustedes compararan los estudios que han hecho arqueológicos con lo que hicieron los polacos en la década del 80, ¿no? La referencia está en mi libro, para tener un panorama más exacto de la arqueología del área, ¿no? Doctor, le damos pase al señor Zárate. Bifoy Zárate también tiene una pregunta. Muy bien, señor Luis Rosado. Doctor Hugo Pereira, buenas noches. Tengo una consulta. Usted mencionó hace un ratito en su ponencia que los yacuaces y los huaris eran las dos poblaciones, digamos, mayoritarias a nivel de lo que es la provincia de Cajatambo y que abarcaba desde Guarochirí a Cajamarca. Sí. En la provincia de Guarochirí, yo soy de la provincia de Guarochirí, pero ya vengo trabajando como 10 años en Cajatambo, hay una comunidad, y la comunidad exactamente se llama Comunidad de Yacuas, y que vive en las alturas y que maneja todo lo que es la ganadería, todo lo que es las llamas, ¿no? Clarísimo. Y por eso que en lo que se refiere a Guarochirí, se les llama yacuas porque tiene que ver o lo relaciona la palabra yacuas con lo que es el ganado de las llamas. Ese es uno. Yo quisiera saber si tiene alguna relación con lo que es en la provincia de Cajatambo, los yacuaces y los huaris. Y la segunda pregunta es relacionado a lo mismo, si los apellidos, lo que se le llamaba al Libiac, ¿no? al dios rayo en Cajatambo, si tiene que ver con los apellidos que actualmente se manejan también en la provincia de Cajatambo. Tengo varios colegas que tienen el apellido Libia y Cuyicchagua, que mencionó también, que también hay apellidos Cajachagua en la provincia de Cajatambo. Estas son mis dos preguntas, doctor. Y antes de que me olvide, muy buena su ponencia y bueno, quisiera, bueno, por lógica te lo va a dar para una siguiente para poder participar. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo de Dilfoy. Yo, como digo, estoy muy emocionado con esto. Digamos, a ver, los seres humanos tenemos muchas actividades y a veces somos muy egoístas, hacemos cosas por un sentido práctico, por conseguir dinero, poder, en fin, los seres humanos somos seres muy complicados, pero por lo menos en mi caso, una parte de mi ser es totalmente independiente de esas consideraciones y simplemente, lo digo, va a parecer un poco cursi lo que voy a decir, pero es la verdad, yo me siento emocionado y compenetrado con esta región, ¿no? Debe ser por mi origen serrano, debe ser. No sé, no me encuentro otra explicación, pero yo he sido tan feliz en ese territorio con mi familia, o solo, caminando también por esas, esas quebradas, que mi motivación es tratar simplemente de arañar la realidad, de buscar la verdad, nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, para mí la historia de Cajatambo es una historia muy especial, ¿no? Entonces, a mí me emociona enormemente que gente que ya sea de que ha vivido ahí, o que se ha radicado ahí, como es su caso, digamos, puedan entender
la dimensión temporal y la profundidad temporal de esta área, ¿no? O sea, es casi una epopeya que no ha sido escrita, así lo pongo en mi libro, ¿no? Es una epopeya que además yo dedico, muy emocionado, a los pobladores de los antiguos pueblos viejos, incluso de antes de los incas. Si hay algún poblador que se apellida Liviac o Libia, sin duda desciende de los pobladores de esos pueblos viejos, en este caso de los yacuaces, con toda seguridad. Y si desciende de Chagua, pues desciende de los Chagua que encontraron, uno de ellos rebelde a los incas, por cierto, que encontraron los incas y después los españoles. O sea, la idea es que mire, yo viví en Europa un tiempo, en Alemania y en España. Lo que más me llamó una de las cosas que más me llamó la atención, tanto en España como en Alemania, es el amor que tienen los pueblos del interior por sus regiones. Todas las regiones de Alemania, de España, tienen sus historiadores locales, ¿no? Y se dedican con devoción a estudiar su territorio, porque es su origen. Algo parecido hizo el gran historiador que fue asesinado por los alemanes, es un historiador francés, voy a ver su nombre. Marc Bloch. Judío francés, es Marc Bloch. Marc Bloch también se dedicaba a estos pueblitos y asesoraba, eso lo dicen en la introducción a la historia, ¿no? Asesoraba a los franceses de los pueblos que llegaban a pedir orientación para ver por dónde investigar su provincia, ¿no? Yo he visto ese amor, ¿no? A mí me dolía terriblemente, y no solo digo por Cajatambo, sino por Cajamarca, con mi familia, cómo la gente simplemente a veces se ha olvidado de esas cosas. Es verdad, pues, que también es cierto, hay premuras de otras cosas, carencias económicas, la gente está, pues, obsesionada con toda razón por dar el pan a sus hijos, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, pero tarde o temprano, antes que se pierdan los documentos, antes que se borren las ruinas, tiene que haber una generación que asuma la tarea de reconstruir esta historia epopeica, ¿no? De los pueblos de la sierra, sobre todo de Cajatambo. Eso es lo primero que quiero mencionarle, ¿no? El libro está dedicado en realidad a estas poblaciones, ¿no? A estas poblaciones ancestrales. Y habría que hacer, por ejemplo, un estudio lingüístico, que lamentablemente yo no hablo quechua, yo no hablo lenguas nativas, es una cosa que lamento mucho, a pesar de que, porque en Cajamarca no se habla quechua, pues el problema es que mis padres no son cusqueños, son cajamarquinos, entonces ellos no hablan quechua, ¿no? Entonces, pero me habría encantado, porque yo creo que en Cajatambo se puede hacer un trabajo lingüístico que daría muchas luces, de topónimos, de nombres. Los topónimos son un problema, por ejemplo, porque hubo pueblos, el mapa que he preparado es un mapa que preparamos con Kevin Rich, de manera agónica, dificilísima, porque hay pueblos del siglo XVII que ya no existen ahora, que se han borrado, no aparecen ni siquiera como chacras, ¿no? Y también hay pueblos nuevos, fundados en la República, que no estaban en el siglo XVII. Entonces hay toda una historia de los nombres del área. Habría que rastrear los nombres de los pueblos, de las haciendas, de las estancias, de las chacras, para ver qué información nos da esta etimología. Y aparte, hacer un estudio propiamente lingüístico del área. Esa es otra vertiente interesante, aparte de la transcripción de documentos que mencioné. Bueno, solo para reafirmar el agradecimiento y darle paso al doctor Hugo para sus palabras finales. Amigos, gracias. Otra vez yo tengo la plena disposición de informar sobre esos temas, de conocer gente que le interesa el tema. No se olviden ustedes del ratito de los polacos, ¿no? La misión polaca de los años 80. A través de la católica se puede obtener esa información, ¿no? Yo creo que ellos tienen, de hecho, como anécdota les diré que más de unos 5 años, una chica polaca me llamó a la casa y me dijo que había pedido mi tesis en la católica y se la habían negado. Creo que con razón, porque para guardarlos no la vayan a copiar, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, no hay problema, nos vemos en la cafetería católica, te llevo mi tesis, tú la copias, ¿no? Y la copió página por página. La copió página por página, ¿no? ¿Eso por qué? No tanto por la calidad de la investigación, porque yo, digamos, no es apenas una tesis de bachillerato, sino por la cantidad de referencias que tiene, las fuentes. Ahí están la ubicación precisa de manuscritos en por lo menos 5 archivos diferentes del mundo,
Comenzando por el Museo Británico, donde está el gran mapa del virreinato del partido de Cajatambo, en el Museo Británico. Eso está en mi libro, yo lo reproduzco en mi libro en color, ¿no? Entonces, como les digo, hay muchas cosas que hacer, sobre todo vincular a la gente y pensar pues en un gran libro sobre el área, un libro histórico, ¿no? Un libro que incluye iglesia, geografía, etnohistoria y también la proyección del turismo, como mencioné, ¿no? Cajatambo es digamos, el Cajatambo histórico ahora es en parte Ancash y es en parte el departamento de Lima. ¿Cuándo ocurrió esta división? En 1916, si no me equivoco, lo que es Cajatambo, que incluía Ollón, como se ha dicho, pasó al departamento de Lima, ¿no? Y el norte, las llamadas tres guarangas antiguas, ¿no? O el espacio actual de Chiquián, de Ocros, eso pasó a Ancash, ¿no? Ahora son provincias de, si no me equivoco, de Ocros y de Chiquián. En todo caso, hay esta división territorial, pero no era la del pasado. En el pasado era un solo conjunto étnico, ¿no? Con tres grupos étnicos, organizaciones étnicas diferentes. Ahora, yo, aparte de invocar la formación de un equipo multidisciplinario para Cajatambo, lamento que sea tan tarde porque yo ya me considero un anciano, ¿no? Ya tengo 62 años. Ya no soy el joven que recorría los cerros, ¿no? En ese tiempo que se metía a los ríos, que me bañaba en los ríos, esa zona, ¿no? La verdad es que, claro, no sé si puede tener tanta energía, pero por lo menos invocar a la formación de grupos de trabajo que tengan este interés y concentren la investigación en diferentes aspectos, que confluyan en tener una imagen compleja de la historia de esta región, ¿no? A lo que se puede añadir lo de la independencia. También sé que hay muchas, como mencionó el señor Rosado, hay muchas informaciones sobre Cajatambo en la época de la independencia, ¿no? Si no me equivoco, Miller, si no me equivoco, estoy casi seguro que Miller cuenta cuando, estando en Huaura, bajo una delegación de Cajatambo, con un estandarte, dice, un estandarte rarísimo, decía, ¿no? Un estandarte virreinal, obviamente. Es otra vertiente también que lo olvidaba mencionar, era la historia del Inca, efectivamente, ¿no? En Alberto Flores Galindo, a quien conocí, era un buen amigo, un hombre de extraordinaria calidad, ¿no? Como historiador, me dijo que en Cajatambo, en los pueblos más, así me dijo, en los pueblos más altos y más indios, vence Atahualpa. Y en los pueblos más blancos y mestizos, vence Pizarro. No sé cuán exacta sea esta aseveración, pero les comento como anécdota que en el pueblo mestizo de Ocros vence Pizarro. ¿Y saben dónde vi la fiesta del Inca de Ocros? No me lo van a creer. Cuando era cónsul general encargado en Buenos Aires, en 2010 más o menos, me invitaron los de la comunidad de Ocros que residen en Buenos Aires, Argentina, a la fiesta del Inca. Yo no podía creerlo, parece una experiencia pues posmoderna, como dicen ahora, ¿no? Y pude participar en ese evento, hablar, y efectivamente reprodujeron la muerte del Inca a manos de Pizarro, ¿no? Dicen, como les digo, que cuanto más blanco es el pueblo y más mestizo, más ganan los españoles. Y cuanto más indio, más, ganan los indios. Y en algunas zonas indias ganarán los españoles, pero la fiesta no es alegre, sino triste. Es trágica, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Eso lo descubrió Joseph Coquet, este minero en el siglo XVIII, cuando entre asombrado y horrorizado vio que los pobladores celebraban la fiesta del Inca, dice, con irreverencia frente a la religión, ¿no? Es la relación trágica que hacen de la conquista, ¿no? Claro, lógico, fue un episodio terrible, fue la desarticulación de todo un modo de vida. Pero también es cierto que y esto también quiero destacarlo, no hay que caer en los extremos indigenistas, es la incorporación de Cajatambo a Occidente. Nosotros hacemos esta conferencia en castellano, tenemos como referencia, referencias occidentales, somos tan admiradores de los incas como de los griegos y de la ilustración, ¿no?
somos una nación mestiza. Yo creo que ese es el gran legado, no con relación solo al Perú, a Cajatambo, sino con relación a todo el Perú, ¿no? Esa nación mestiza en formación que recibió un enorme aporte del mundo andino, pero también un enorme aporte de Occidente. Ese sería mi mensaje final, digamos, y ojalá podamos seguir conversando sobre esto. Muchas gracias.